Dios los bendiga en esta oportunidad, hermanos y amigos. Ah, Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Qué bueno es Dios que nos permite vivir, ¿verdad? Y continuamente derrama de sus bendiciones y de su provisión sobre nosotros. El tema que vamos a compartir hoy es un tema muy contemporáneo, basado a los tiempos que estamos viviendo en este final, ¿verdad? En este tiempo profético. Como usted puede darse cuenta, el tema es el caballo negro, el tercer sello, capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar un poquito el libro de las revelaciones y esperamos que Dios llegue su voz a nuestro corazón, su Santo Espíritu nos pueda hablar, ¿verdad? Tanto a los hermanos, a la iglesia, para que nos mantengamos sobrios, para que velemos y no durmamos, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Y para los amigos y amigas que nos escuchan, que nos puedan oír, como una voz también de alerta, para que puedan entender y que Dios abra su mente para poder ser apercibidos de este momento de la historia, lo profético. Entonces vamos a tomar nuestra base de este caballo negro, el tercer sello, en el capítulo número 6 de Apocalipsis, el libro de la revelación. Capítulo 6, verso 5, que dice: en el nombre poderoso de Jesús. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Este caballo negro que narra Apocalipsis 6:5, cuando el Cordero abre el tercer sello, es el caballo de la recesión económica, de la escasez que trae la recesión. Va a traer hambre. De hecho, eso lo estamos viendo ya en este tiempo de la historia, como a causa de todos los eventos, de todas las situaciones que están pasando alrededor de la tierra, en los países, en los pueblos, vemos que ya se empieza a divisar ahí cómo anda este caballo negro, cómo anda en todo lugar del mundo, y el hambre en muchos. Solo de ver uno las noticias se da cuenta que muchas gentes, colonias, pueblos, están saliendo a las calles y exhibiendo banderas blancas, pidiendo ayuda, porque el hambre está empezando a apretar fuerte. Pero todo eso es el movimiento parte del movimiento de este caballo, de este caballo negro. Entonces es el movimiento también de lo que es el petróleo, de lo que es el mover de los combustibles, y que está afectando pues en todo el mundo. Y eso es lo que vamos a analizar un poquito en este momento, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo. Esa es la lectura que estamos tomando acá. Estamos haciendo esa pequeña introducción para que podamos entender de qué se trata esta cabalgata de este caballo. Por eso estamos diciendo alrededor de esto cómo va a afectar: recesión económica, hambre, escasez, referente a lo que es el petróleo. Entonces continuemos un poquito adelante para ir viendo, ¿verdad?
Esto nos está anunciando que Cristo viene pronto, que el Señor viene ya. Es una voz de alerta para la iglesia, para el pueblo de Dios. Cristo viene pronto. Esto nos ayuda a visualizar, a entender, porque es una señal, es una muy fuerte señal para la iglesia del Señor, para que veamos cómo es que esto está marcando la venida del Señor. Esto está marcando el rapto de la iglesia, de tal manera que Él puso dejó estas profecías para que nosotros nos podamos dirigir y podamos entender todo lo que se va a ir dando. Apocalipsis 6:6. Este es el verso 6, que es para entender un poquito más en el contexto de lo que estábamos leyendo. Pero aquí dice: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero esto dice: pero no dañes el aceite ni el vino. Esto es muy importante, lo vamos a explicar un poquito más adelante, que dice: pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Por qué? Porque el aceite es figura de la unción del Espíritu de Dios, y el vino representa la preciosa sangre de Cristo, con la cual fuimos comprados todos los que hemos sido redimidos, hemos sido lavados. Entonces estos 2 elementos son muy importantes, y es interesante que acá se le da una orden al caballo negro que salió para dañar, porque aquí dice claramente, pero aquí se le da la orden y se le dice: pero no dañes el vino, no dañes el aceite ni el vino. Entonces eso es bien importante, porque esto representa también a la iglesia del Señor, los hijos de Dios, todos los que hemos confiado, hemos creído, y todos los que atendemos a los principios de su palabra. Entonces aquí se le está dando esa orden a este caballo que sale, que no dice quién lo está cabalgando, pero lo que dice es que se le dio una balanza, se le dio un instrumento, una herramienta, y ya vamos a ver qué es esa balanza un poquito. Bueno, por ejemplo, en Mateo 22, Jesús narró una parábola y dice aquí, lo único que queremos extraer aquí es lo siguiente. Dice: y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Esta es la parábola de los obreros, de los trabajadores que un hombre, dice, salió a contratar, dice ahí en el contexto, que salió a contratar. A uno los contrató en la mañana, a otros los contrató en la tarde, pero fue contratando. Pero lo que queremos extraer acá es que dice que el convenio fue 1 denario al día. Y vemos en el verso que estábamos leyendo del caballo negro, que el que lleva la balanza en la mano dice que una medida de trigo vale 1 denario, por 1 denario, y las medidas de cebada por 1 denario. Entonces eso nos deja ver claramente la carestía que en esos momentos va a haber, la carestía de la vida, la carestía de la provisión, la carestía de lo que va a estar sucediendo en el momento que está cabalgando este caballo. Entonces vemos entonces que el denario era el salario de 1 día. Imagínense qué tan caro, qué precio el que esto significa, pues, qué carestía esto va a haber, porque el denario era el salario de 1 día, según Mateo 22, y dice que en ese momento el que lleva la balanza
está diciendo una medida de trigo por un denario. Entonces está prácticamente diciendo una medida de trigo por el salario de un día. Y si nos ponemos a comparar cuánto se gana hoy en el día, unos ganan, digamos, 60 quetzales, otros ganan 80, puede que haya alguien que gane 100 quetzales al día, el salario de un día. Y entonces imagínese usted una medida de trigo por el salario de un día, 80, 60 quetzales, carísimo, ¿verdad? La cebada igual dice, las medidas de cebada, creo que son 6 medidas de cebada por un denario, o sea, por el sueldo de un día. Entonces sí es, sí es algo que está muy caro, es una recesión muy marcada, pero ese es el tiempo que estamos viviendo, cuando vemos que eso comienza a suceder. Entonces sigamos adelante un poquito más, ya habiendo comprendido un poquito eso. Ahora cuando dice, y se le da la orden a este caballo negro, y se le dice, pero no dañes el vino y el aceite, o el aceite y el vino. No dañes el aceite ni el vino. Entonces ahí la palabra daño la podemos interpretar según la Biblia, según el diccionario Strong, de la concordancia Strong de la Biblia. Esa palabra daño es injusticia, maltrato y agravio. Entonces es como que le estuvieran diciendo al jinete, lleva la carestía, o sea, lleva la recesión, lleva el hambre, pero el aceite y el vino, no hagas injusticia, no hagas maltrato, no hagas agravio al aceite y el vino, que ya dijimos que eso representa la unción, el aceite, el vino, la sangre, y que la iglesia de Cristo tiene esa unción y tiene esa preciosa sangre. Entonces aquí se le está dando esa orden: no hagas injusticia, no hagas maltrato y no agravies, no dañes el aceite y el vino. Es decir, que el pueblo de Dios está seguro, la iglesia de Cristo está segura, y más aquellos que confían en Él y lo honran y son fieles con Él, porque tenemos que decirlo, los que confían en Él, entonces ponen por obra su palabra, es decir, practican los principios de su palabra, como es dar a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Cristo lo dijo, ¿verdad? Dad al César lo que es del César y dad al Señor lo que es del Señor, a Dios lo que es de Dios. Entonces a eso se refiere. Por eso le está diciendo: no hagas injusticia, no maltrato, no agravio, no dañes el aceite y el vino. Se le está dando una orden directa a ese que está cabalgando, a ese caballo negro. Y entonces tiene que obedecer. Ahora, lleva una balanza en la mano. Esa palabra es zugos, en la voz original griega, zugos, que significa balanza, yugo y servidumbre. Balanza, yugo y servidumbre. Entonces, ¿de qué nos habla eso? Eso nos habla de esclavitud, también porque dice servidumbre. Pero aquí le quiero mostrar unas fotos, le quiero dejar unas fotos de cómo están hoy día los buques en el Océano Índico, en el Mar de Omán, en el Océano Pacífico, en todos los puertos, porque todos los puertos son, digamos, a donde llega el abastecimiento de lo que son los barcos, los buques cargados de petróleo. Y entonces por eso le estoy poniendo aquí estas fotos, para que veamos. Estas fotos son actuales, la cola que están haciendo, cómo están atracados ahí esperando, porque todos somos testigos de que el petróleo ha bajado de precio y que la gasolina, el diésel ha bajado de precio, está mucho más barata, puede ser que se vaya a poner más barata, y eso indica que el caballo negro está en marcha. Eso indica que por eso todo eso traerá recesión, ha traído recesión, todo eso traerá escasez, todo eso traerá hambre. Por eso hemos dicho que colonias enteras, digamos aquí en nuestro país, en Guatemala, me imagino que en otras partes del mundo, otros países también, salen con banderas blancas pidiendo ayuda al gobierno, a quienes los puedan ayudar,
para que los abastezcan de provisiones, de alimentos, porque no hay trabajo y no tienen que comer. Entonces, todo eso es debido a que este caballo negro está en su marcha. Y entonces acá están las fotos, aquí le muestro otra. Miren cómo están los buques ahí, los barcos esperando, ahí en el mar, ahí en los puertos, esperando, haciendo cola, digamos, para poder entregar su producto. Entonces, pero eso es debido a lo que se está dando en el mundo a raíz de lo que ha pasado con esta pandemia, con este coronavirus y la economía de los países, como que se ha venido abajo, ha quebrado, y todo ha sido a raíz de eso. Creo que tengo otra foto, pero esta es vista desde un satélite. Nuestro apóstol Sergio estuvo enseñando una similar hace unos días, que él estuvo también tocando un punto de estos, pero aquí visto desde un satélite, el mapa, todos esos que están en rojo son los barcos, son los buques, alrededor del mundo, en todos los países, que están atracados, que están estacionados, que están esperando ahí, que les reciban el producto. Pero como hemos comentado, a raíz de todo lo que se ha venido dando, entonces ellos están ahí en la espera. Entonces todo eso está trayendo la recesión esta económica. Es parte pues de lo que tiene que pasar. Entonces, visto eso, Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice: Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire este versículo, qué tremendo, porque esta palabra zugos que le mostraba hace un momento, que le dieron la herramienta, que le dieron al caballo negro, esta palabra zugos es esa misma palabra que está usando Jesús aquí en el Evangelio según San Mateo, cuando dice llevad mi yugo. O sea que es una palabra neutra, que se puede usar para bien o se puede usar para mal. En el caso del jinete, del caballo negro, eso era para mal, porque ya dijimos todo lo que está trayendo sobre la tierra, sobre la humanidad entera. Pero en el caso aquí de nuestro amado Jesús, es en un sentido positivo y de bendición, que Él está diciendo: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el yugo de Cristo, que aquí está en un buen sentido, y que es el que debemos de llevar y siempre tener con nosotros, porque eso nos va a hacer bien y nos va a hacer de bendición. Pero vemos que por el otro lado también va a ser negativo. Por ejemplo, Gálatas 5:1. Gálatas 5, capítulo 5, verso 1 dice: mire que dijo el apóstol Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos, mire, al yugo de esclavitud. Aquí se usa en un sentido negativo esta palabra, sugo. Dice yugo de esclavitud, que aquí vemos que bien se puede, digamos, interpretar como el yugo, que también quiere decir balanza, que fue la que le dieron al caballo negro, al jinete. Pero de esa palabra también significa servidumbre, por eso la pusimos ahí hace un momento. Y aquí, muy apegado a eso, el apóstol Pablo dice yugo de esclavitud, o sea, yugo de servidumbre, que es al final lo que la influencia espiritual y también material que este jinete, que este caballo negro va a traer y está trayendo sobre el mundo, para esclavizar a la gente, incluso al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que velar y no dejarnos poner ese yugo,
porque van a intentar ponernos ese yugo para servidumbre y para esclavitud. Entonces tenemos que, el verso anterior veíamos que Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, en lugar de ese yugo, entonces el intento va a ser de que dejemos el yugo de Cristo y que nos pongamos el yugo de la servidumbre, la esclavitud, en este tiempo que se está viviendo, todo lo que ya comentamos: recesión, hambre, escasez, necesidad, etcétera, por todo lo que está viniendo, todo lo que está sucediendo. Ahora, Éxodo 1:14, el yugo de esclavitud, el yugo de servidumbre, que esta potestad que anda cabalgando, que ha salido por todo el mundo, por toda la tierra, va a querer poner sobre el pueblo de Dios. Y que aquí en Éxodo 1:14 vemos la figura del pueblo de Israel, que representa hoy la iglesia, el Israel de Dios. Amén. Y que va a querer poner ese yugo sobre el pueblo. Y que por eso tenemos que tener cuidado y tenemos que estar velando, orando en todo tiempo, porque es ese tiempo que ha llegado. Leamos y después explicamos un poquito más. Éxodo 1:14, que dice: amargaron su vida con dura servidumbre. Bueno, 1 Corintios 10 dice que todo lo que le pasó al pueblo de Israel es sombra para nosotros, para el pueblo de Dios que hemos alcanzado el final de los tiempos. Es un ejemplo para que nosotros veamos. Bueno, eso es porque aquí miren lo que le pasó a Israel, que amargaron su vida con dura servidumbre. Mire el yugo que le habían puesto: en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Entonces miren lo que les había sucedido a la casa de Israel, al pueblo de Israel. Tenían un yugo de esclavitud que Faraón, figura de Satanás hoy, que el Señor lo reprenda, había puesto sobre ellos, que los obligó con rigor, en servicio, aquí lo dice, con toda labor, a hacer barro. Eran como esclavos. Pero hoy se repite la historia, y hoy está más fuerte que nunca, y va a estar más fuerte por todo lo que está pasando, que ya conversamos, que van a tratar de amargar la vida de los hijos de Dios y ponerlos en esclavitud y hacer barro, ladrillo, toda labor, todo servicio. Y por eso no nos podemos descuidar, y que el yugo de Cristo que leímos en Mateo 11 sea el que nosotros llevemos y aceptemos en todo tiempo y en todo momento, y no el yugo de esclavitud que Pablo dice que es mire, que vemos aquí en Éxodo 1:14. Pero dice más, Éxodo 6:6. Estoy entresacando versículos ahí, porque decíamos que 1 Corintios 10 dice que esto queda como ejemplo para nosotros, la iglesia que hemos alcanzado al final del tiempo. Ahora dice 6:6 de Éxodo: por tanto dirás a los hijos de Israel. Esto Jehová se lo había dicho a Moisés, el libertador. Mire que le había dicho: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Esta es la palabra que Dios le había dado, Jehová le había dado a Moisés, y lo había enviado a libertar al pueblo de Israel, que estaba en esclavitud en Egipto, el mundo, figura del mundo. Y aquí vemos lo que Dios les mandaba decir. Dice abajo ahí: y yo redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y que vemos que más adelante
el Señor lo cumplió, ¿verdad? Porque el corazón del faraón se endureció. Y entonces hubieron juicios grandes en la tierra de Egipto, ¿verdad? Entonces tanto así que estuvieron derramándose las plagas, 10 plagas sobre Egipto. ¿Pero por qué razón? Porque el pueblo estaba en esclavitud, estaba en servidumbre. El pueblo tenía un yugo, tenía un yugo. ¿Y qué es lo que intenta ahora esa potestad? Ese caballo negro intenta poner sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia de Cristo, para que la iglesia de Cristo no vele, esté entretenida, esté acomodada, para que no se dé cuenta del tiempo que estamos viviendo y pueda escapar en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento, en el último éxodo que viene sobre la tierra, para que el pueblo sea salvo de la hora de la prueba, Apocalipsis 3, ¿verdad? La hora de la prueba que viene sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Pero esa era la tarea. Entonces sigue diciendo más, leemos otro versículo acá, el verso siguiente, 6-7. Mire cuál era la palabra que Jehová le había dado a su siervo Moisés. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Mire hasta dónde había llegado la esclavitud del caballo, el caballo negro. Hasta dónde había llegado la servidumbre de esa potestad. Que Dios les está dirigiendo la palabra a través de su siervo Moisés, y les estaba de decir: yo os tomaré por pueblo. Y aquí les dice: y seré vuestro Dios. Y entonces les está diciendo todo lo que Él va a hacer con ellos, ¿verdad? Pero impresionantemente el pueblo estaba bajo servidumbre, bajo esclavitud, tenía un yugo que no era el yugo de Cristo, ¿verdad? Mateo 11, del que el mismo Señor nos dice a nosotros ahora: lleven mi yugo, que es fácil, y mi carga, que es ligera. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso, reposo para sus almas. Pero vemos que el pueblo estaba muy atribulado. Éxodo 6:9. De ahí estoy entresacando versos del capítulo 6 de Éxodo, que dice ahora: de esta manera habló Moisés. Ahí está, mire, el libertador, el enviado de Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. Mire por qué no oían la palabra que Dios había enviado a través de Moisés. Pero ellos no escuchaban la palabra a Moisés, no escuchaban. Dice: a causa, mire, ¿a causa de qué? A causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Por qué no escucharon el mensaje? ¿Por qué no escuchaban la palabra de Dios? ¿Por qué no escuchaban lo que Dios había enviado a través de su siervo? Y ese peligro es el que se corre hoy en día. Si no conocemos el tiempo que estamos viviendo, si no discernimos la etapa esta última que estamos atravesando sobre la faz de la tierra, entonces vamos y corremos el peligro de caer bajo este yugo de esclavitud, de esta influencia espiritual que acongojó al pueblo de Dios. Aquí lo dice: la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Porque digamos, si una persona puede estar dentro de la iglesia del Señor, dentro del templo, digamos, con todos los reunidos, que primero Dios dentro de poco podamos ver eso, que pueda estar el culto otra vez, ¿verdad? La ofrenda, todo lo que le presentamos al Señor. Pero puede haber ahí en ese momento gente con congoja de espíritu y que están en dura servidumbre. Pero es que tenemos que entender ahora qué es lo que está pasando en este momento.
y lo que ha de venir. Si Dios nos presta la vida y nos da otra oportunidad de estar reunidos en la congregación, en el conglomerado de los hijos de Dios, que podamos permanecer firmes y que podamos permanecer velando en todo momento, que no nos durmamos espiritualmente, que no dejemos de velar espiritualmente, porque puede estar la gente en un cuerpo dentro del conglomerado, en el cuerpo, pero el espíritu, eso es lo que tenemos que velar en el espíritu, para saber que este tiempo que está llegando es un tiempo muy delicado, debido a lo que se está desatando. Como pueblo de Dios, como iglesia, seamos sobrios, como ministros, seamos sobrios, estemos despiertos a esta situación que se está comenzando a ver en el panorama fuertemente. Que ya mostramos ahí algunas pruebas, algunas fotos, hay muchas cosas que señalan lo que está sucediendo y lo que va a venir. Entonces, pero tenemos la promesa de parte de Dios. ¿Se acuerda cuando empezamos y le dijeron al jinete, le dijeron al caballo, no dañes el aceite y el vino? Entonces, para nosotros, en otras palabras, es no te quites el yugo de Cristo. No hay por qué temer de la economía, de la vida, de la recesión, de todo lo que está sucediendo y pueda suceder. Tenemos promesas de parte de Dios para que podamos permanecer esperándolo a Él y no acongojados y no atribulados, así como estaba el pueblo de Israel, que a causa de todo lo que tenían, la aflicción que tenían, no atendieron al mensaje de Moisés, no atendieron al mensaje de los ministerios, no atendieron el mensaje, la voz de Dios que estaba siendo enviada, porque estaban en congoja de espíritu y dura servidumbre. Entonces, o es el yugo de Cristo sobre nosotros, que significa esclavitud o servidumbre, ahí con Cristo en un buen sentido, o es el yugo del que decía el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, el yugo de la esclavitud. Pero él dice ahí, permaneced firmes en la libertad en la que Cristo os llamó. Entonces tenemos que tener cuidado y velar en eso para que no nos vaya a afectar, porque el caballo negro está fuertemente cabalgando en este tiempo. Apocalipsis 6:5. Aquí tenemos el verso otra vez, donde empezamos. Apocalipsis 6:5, que dice, cuando abrió el tercer sello, ese es el caballo negro, ¿no?, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, mire, y mire que se le dio, y el que lo montaba, que no dicen quién era, ¿verdad? Pero que dice, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Qué es esa balanza en la mano? Ya lo explicamos. El yugo. Tenía el símbolo de la esclavitud, de la servidumbre, que ya explicamos eso también con los versos, ¿verdad? Del yugo de Cristo y el yugo que Pablo dice en Gálatas que es yugo de esclavitud. Pero es ese mismo yugo, es esa misma palabra, zugos. Y ahí le dieron esa herramienta, un instrumento con el que iba a cabalgar por toda la tierra. Y eso es lo que vemos ahora entonces, ¿verdad? Ya por demás con todos los ejemplos que hemos puesto en la palabra y las fotos que hemos puesto. Mire cómo está cabalgando y todo lo que está empezando a traer. Siempre en las noticias se ve esto también. Dice que son millones de desempleados solo en la Unión Americana. Dice que son miles los que han quedado sin empleo, sin trabajo. Entonces imagínense cómo va a ser eso después. La gente va a obtener un empleo, un trabajo. ¿A precio de qué?
Si se descuida la gente, van a terminar siendo esclavos, van a terminar con el yugo de la esclavitud. Porque ahora vemos que se ha quedado mucho pueblo, mucha gente se ha quedado sin trabajo. Eso es hablando solo de la Unión Americana. Y si hablamos de los 5 continentes, de Europa, si hablamos de Asia, de los 5 continentes, imagínense cuánto desempleo, cuánta gente sin trabajo. Y si no hay trabajo, no puede ganarse un sueldo. Y si no hay un sueldo, no hay dinero, no puede llevar alimento a la casa. Entonces eso es escasez y eso es hambre. Eso significa hambre para todo el mundo. Entonces, pero nosotros tenemos promesas firmes y grandes, maravillosas. Y vamos a ir terminando con esta palabra, esta orden que se le dio entonces a este jinete, a este caballo negro, que se le dijo cuando llevaba ya la balanza, el yugo, y que dice una medida de trigo por un denario. Ya explicamos eso. El denario era el salario de un día y que ya lo pusimos al tiempo actual. Imagínense qué carestía, 80, 100 quetzales que se ganan diarios por una medida de trigo, por 6 medidas de cebada, un denario, 100 quetzales, 80 quetzales, 60. Sí, imagínense qué elevado el precio. ¿Quién va a poder con eso? Pero se le dio la orden entonces y se le dijo: no me dañes el aceite ni el vino, no hagas agravio, no maltrates, no hagas injusticia. También son palabras que se pueden utilizar ahí para decir daño. No me dañes. Se le está dando una orden. Y por eso es que creemos y seguimos creyendo en la palabra de Dios, en la palabra profética más segura, que estos son tiempos, son días de Elías. Lo hemos dicho en otras oportunidades, que nuestra cobertura ha proclamado el año de la reconciliación y que son días de Elías, son días de multiplicación, son días de abundancia para todos los que creen y tienen fe. Y en los días de Elías, el profeta dijo: así ha dicho Jehová, no escaseará la harina de la tinaja, ni menguará el aceite de la vasija. Y así fue, no escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, por la palabra del profeta. Creed a Jehová y a sus profetas y seréis prosperados, dice la Escritura. Creed a Jehová y a sus profetas y seréis prosperados. Entonces tenemos promesas, tenemos esa bendición y sabemos que Dios una vez más nos cubrirá bajo la sombra de sus alas y nos guardará de esto que se ve en el panorama, de esto que se ve que viene al mundo. Por eso qué lindo, ¿verdad? Poder entender el tiempo. Y la promesa sigue siendo Apocalipsis 3, cuando le dijeron a Filadelfia, a la iglesia de poca fuerza, le dijeron: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre todos los moradores de la tierra. Y confiamos en que somos de la iglesia de Filadelfia y que vamos a ser librados de la peor hora que viene sobre el mundo, sobre la tierra. Esto es solo principio de dolores, es solo el comienzo. Pero sabemos que cuando lo más fuerte, lo más duro venga, y este caballo negro de la recesión esté cabalgando, queriendo esclavizar al mundo entero, poniéndolo en servidumbre, que trayendo el hambre, la desgracia, trayendo lo peor,
El Señor será nuestro refugio y nos escapará de esta mala hora. Lo creemos en el nombre de Jesús con todo nuestro corazón. Yo quiero ir terminando esta reflexión del libro de la Revelación haciendo una oración. Pero ahí a grandes rasgos hemos expuesto en el nombre del Señor y en su gracia algo de lo que esto representa. Y que Dios te dé sabiduría, hermano y amigo, para poder comprender el tiempo que estamos viviendo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta tarde, en este día que nos has dado vida, nos has dado provisión, protección y has enviado tu ayuda, Señor, tu socorro. En el nombre de nuestro amado Jesucristo, te agradecemos y te bendecimos, Señor poderoso, y sabemos que no estamos solos, sino que nos has dejado tu Santo Espíritu, nos has dado y nos has dejado los ministerios, el ministerio quíntuple, y por eso podemos comprender lo que se avecina, lo que está pasando en este momento y lo que se avecina más fuerte. Podemos entenderlo por la revelación, por la bendición de lo que cae sobre la cabeza, después a las barbas, a las vestiduras, el borde hasta los pies, por la bendición de estar cubiertos. Te hagamos gracias, te agradecemos, porque nos has guardado hasta este momento, Señor. Gracias por detener todo lo que has detenido sobre este país, sobre nuestra nación. Te bendecimos, te agradecemos por protegernos en nuestra Guatemala, Señor, porque sabemos que hay sangre de cordero en los postes y en los dinteles de las puertas y ventanas de nuestra nación, en todas las fronteras. Y nos has guardado, es evidente, lo creemos, que hemos estado protegidos en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por nuestras autoridades. Guarda al pueblo, bendícelo con sabiduría, para que el pueblo pueda estar velando y orando en todo momento, sabiendo el tiempo que estamos atravesando. Que no durmamos y que no nos acomodemos, sino que estemos pendientes de lo que está pasando, porque no sabemos, Señor, cuándo la trompeta sonará y seamos levantados de esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos la iglesia preciosa de Cristo, el pueblo de Jehová, y bendecimos también a los amigos y amigas, y que puedan hacer una decisión sabia en este tiempo que estamos viviendo, y que no los sorprenda lo que ha de venir también. Ten misericordia de sus almas y de sus vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Será hasta una nueva oportunidad, hermanos y amigos. La paz de Dios quede en sus corazones. Amén y amén.